Estamos. Bueno, vamos a continuar con el práctico 1. Hoy un poquito más rápido que la clase pasada, sí, ya que ya leímos los artículos de la ley que por ahí necesitábamos, y vamos a detenernos sobre todo en el punto de la venta de inmuebles, como para ahí ver cuál es el tratamiento de la venta de inmuebles que tenía antes de la reforma y cómo quedó después de la reforma, ¿sí? Ahí les voy a compartir la pantalla. Bueno, ahí ven los que estoy compartiendo, ¿no? Habíamos quedado en el práctico 1, en el caso 1. Sí, creo que habíamos avanzado hasta el punto G. Vamos a ver el punto H. Dice, lo que teníamos que ver, recuerden, nos pedía analizar la ganancia en los siguientes casos teniendo en cuenta la teoría de la fuente y la teoría del incremento patrimonial. Bueno, vamos al punto H. Y lo que nos decía era, por su actividad de comerciante, un contribuyente obtiene ingresos por venta de mercaderías y por venta del local destinado al negocio. Entonces nosotros teníamos que analizar cómo era el tratamiento desde el punto de vista de la teoría de la fuente y desde el punto de vista del incremento patrimonial, ¿sí? Entonces, la venta de mercadería, digamos, desde la teoría de la fuente, ¿es ganancia o no para este contribuyente? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece de la actividad de un comerciante que vende mercaderías y también que vende el local destinado al, como decía, perdón, y vende el local destinado al negocio? En ese caso, digamos, a ver, lo que hay que analizar es desde el punto de vista de la teoría de la fuente, un comerciante al vender mercaderías, eh, digamos, es su actividad habitual, ¿sí? Es uno de los requisitos que exigía la teoría de la fuente, que haya habitualidad, ¿sí? Y que la fuente esté habilitada. Desde el momento en que ya el negocio está funcionando, ya está habilitado y obviamente el giro normal de su negocio hace que haya habitualidad. ¿Estamos? Desde el punto de vista del incremento patrimonial, también, digamos, porque existe un movimiento en su patrimonio desde el patrimonio neto al inicio y el patrimonio neto al cierre, ¿sí? Por ahí, al adquirir mercaderías o bienes para el giro normal del negocio, si tenía mercaderías al inicio y ya no las tiene más al cierre, se supone que esas mercaderías se vendieron o se consumieron en su defecto, ¿sí? Entonces, ahí la compañera Camila, China, dice, o sea, la venta de mercaderías, sí, pero la venta del negocio no. ¿Con respecto a qué? Camila, por ahí si podés explayarte un poquito en tu respuesta. También, si vende el negocio, deja de ser fuente. Digamos, ahí en este caso, digamos, es persona física y, digamos, se aplicaría, pero al ser un comerciante, ¿sí? Que tiene un negocio, ya entra en lo que es tercera categoría, ¿sí? Tercera categoría, digamos, es como una explotación, para el impuesto se denomina explotación unipersonal. Y una explotación unipersonal va directamente a la tercera categoría. Y la tercera categoría se le aplica la teoría del incremento patrimonial, ¿sí? Es decir, que es ganancia desde los dos puntos de vista, ¿sí?
Y ahí Pamela también, ahí Pamela tiene razón, pero dice, igual es ganancia si vendo un inmueble. Claro, porque después, acuérdense que en el artículo 2, ya les digo qué inciso, artículo 2, inciso 5, ¿sí? Hablaba, ahí les voy a compartir la pantalla. En el artículo 2 de la ley, el inciso 5, hablaba de que para la ley son ganancias los resultados derivados de la enajenación de inmuebles y de la transferencia de derechos sobre inmuebles, cualquiera sea el sujeto que los obtenga, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo está en la solución. Esto era el punto H. Por su actividad de comerciante obtiene ingresos por venta de mercadería y por la venta del local destinado al negocio. En la solución dice que es ganancia teniendo en cuenta la teoría de la fuente y del incremento patrimonial. Es bastante genérica la respuesta, pero digamos desde los dos puntos de vista es ganancia para la ley. También porque es, digamos, una explotación unipersonal. Punto I. Dice, un futbolista profesional percibe durante el año 2020 ingresos por 120.000 pesos en concepto de premios y 50.000 pesos en concepto de publicidad. En ese caso, ¿qué les parece? Desde el punto de vista de la teoría de la fuente, ¿es renta o no? Y desde el punto de vista del incremento patrimonial, ¿qué tratamiento debería tener? ¿Qué les parece? O sea, es un futbolista, ¿sí? Obtiene ingresos por premios, por su profesión, digamos, y también en concepto de publicidad. Ahí en ese caso, digamos, se le aplicaría la teoría de las fuentes, ¿sí? Es, digamos, es derivado de su trabajo profesional. Él se dedica, o sea, digamos, como deportista y en este caso como futbolista, su profesión digamos, lo habilita a que sea una fuente, o sea, la fuente de ingresos está derivada de su profesión, ¿sí? Y está habilitada porque él se dedica a eso y hay habitualidad, ¿sí? Con respecto a los ingresos, claro, sí, sería el trabajo personal exactamente. Sí, también, el criterio de lo percibido, exactamente. Y después, los ingresos que él obtiene por publicidad, también, digamos, porque por lo general, también, si bien no es su actividad principal por ahí la publicidad, por lo general los futbolistas o los deportistas de elite tienen contratos de publicidad y también son relacionados a su trabajo personal, ¿sí? Porque venden su imagen. ¿Estamos? Vamos a ver. Dice, los ingresos obtenidos se encuentran alcanzados por el impuesto a las ganancias por reunir los requisitos enumerados en el artículo 2, inciso 1 de la ley de impuesto a las ganancias, ¿sí? Entonces, le aplica la teoría de la fuente. Punto I. El señor López, contador público, vende un inmueble no afectado a su profesión. Bueno, ahí a ver, el tratamiento de la venta de inmuebles, que justamente el tema por ahí puntual que quería que vean hoy cómo es el tratamiento. Según el artículo 2, inciso 5, grababa la venta de inmuebles, ¿sí? Como una actividad autónoma, ¿sí? También les había comentado que antes se aplicaba la teoría de la fuente, ¿sí? Para la venta de inmuebles. Si yo tenía, por ejemplo, un inmueble que estaba afectado a alquileres, por ejemplo, al momento de venderlo, se agotaba la fuente que era la generadora de ingresos. Entonces, la venta de inmuebles antes,
para el impuesto a las ganancias no estaba grabada. Con la habilitación del inciso 5 del artículo 2, también pasó a estar grabada la venta de inmuebles. ¿Estamos? Lo que quiero compartir es acá, en la solución, este cuadrito. Lo voy a achicar como para que se pueda apreciar. Entonces, acá en este cuadrito, básicamente tenemos, según el tratamiento de la venta de inmuebles, dependerá del sujeto, ¿sí? También hay que analizar la fecha de adquisición, cuál es el tratamiento para el impuesto a las ganancias y cuál es para el tratamiento para el impuesto a la transferencia de inmueble, ¿sí? Entonces, para los que son sujetos de empresa, que son todos aquellos que se le aplica la tercera categoría, ¿sí? Todo lo que son sociedades, digamos, a ellos se le aplica este tratamiento. Entonces, sujeto empresa, cualquiera sea la fecha de adquisición, va a estar grabado, ¿sí? Ese es el tratamiento que tiene para el impuesto a las ganancias. Entonces, para el sujeto empresa, cualquiera sea la fecha de adquisición va a estar grabado. Para los sujetos del artículo 73, el 35%, hasta los ejercicios finalizados antes del 1 de enero del 2018. Y los ejercicios iniciados el 1 de enero del 2018 hasta el 31 de diciembre del 2019, el 30%. Digamos, la única diferencia es el cambio de alícuotas. Siempre estuvo grabado. Para los sujetos de empresa, la venta de inmuebles siempre estuvo grabada. Nada más que hay que analizar la alícuota que se le aplica depende de cuándo se realice, ¿sí? Después vamos a ver cuando vayamos a las tasas, digamos que siempre, históricamente, la tasa de impuesto a las ganancias era el 35% para lo que era tercera categoría, y después con la modificación de la ley se redujo, ¿sí? Entonces se redujo al 30% a partir del 1 de enero del 2018 hasta el 31 de diciembre del 2019, y a partir de ahí el 25%, ¿sí? Y para el impuesto a la transferencia inmueble estaban no gravadas. Es decir, resumiendo, para los sujetos de empresas, independientemente de cuándo sea la fecha de adquisición, siempre estuvo grabada la venta de inmuebles, ¿sí? Para el impuesto a las ganancias y en el impuesto a la transferencia inmueble, o lo que por ahí van a escuchar con la denominación de ITI, ¿sí? Con las siglas, estaba no grabado, ¿sí? Entonces, para sujetos de empresas siempre está grabado. Estuvo y está grabado. Para las personas humanas y sucesiones indivisas, cuando el destino del inmueble es distinto a casa habitación, entonces acá agregamos también una cuestión más a analizar, ¿sí? Primero, tenemos que analizar el sujeto, cuándo es la fecha de adquisición, y también hay que tener en cuenta cuál es el destino, ¿sí? Si el destino es con destino a casa habitación o el destino es distinto a casa habitación. Entonces, cuando yo adquiero un inmueble con destino a casa habitación es para vivir o para habitarlo, ¿sí? Si yo ya tengo un inmueble con destino a casa habitación y compro otro inmueble, ese segundo inmueble ya no puede tener el destino de casa habitación porque o es una inversión o es de recreo o veraneo o tiene otro destino. Solamente un inmueble para la ley tiene el destino de casa habitación. ¿Estamos? Eso también hay que tener en cuenta. Entonces, para las personas humanas y sucesiones indivisas, cuando adquieran un inmueble con destino distinto, o sea que no es casa habitación, los adquiridos antes del 1 de enero del 2018 estaban no grabados para el impuesto a las ganancias y estaban grabados a la alícuota del 1,5 para el ITI, ¿sí? Cualquier cosa, si no les queda claro, me pan. ¿Está claro hasta ahí? Entonces, a ver, sujetos de empresa siempre está grabado, estuvo y está grabado.
para las personas humanas y sucesiones indivisas, cuando adquieran un inmueble con destino distinto a casa habitación, o sea que no es para vivir, ¿sí? Ya sea como inversión, de casa veraneo o lo que sea, digamos, que no sea para vivir. Entonces, si lo adquirieron antes del 1 de enero del 2018, no estaba grabado para el impuesto a las ganancias y sí estaba grabado el 1,5 para el ITI, ¿sí? Los adquiridos a partir del 1 de enero del 2018 van a estar grabados a una alícuota del 15% sobre la utilidad impositiva. ¿Y qué es lo que me quiere decir esto? ¿Cuál es la utilidad impositiva? El precio al precio de venta yo le tengo que restar el costo que tenía ese inmueble. Es decir, que si yo lo compré a 200.000 pesos y lo vendo a 500.000 pesos, ¿cuál es mi utilidad impositiva? 300.000, o sea, los 500.000 de las ventas menos 200.000 que era mi costo. Entonces, el 15% sobre esa ganancia, sobre esos 300.000, es lo que tiene que pagar el contribuyente por la venta de este inmueble, que es con destino distinto a casa habitación, ¿sí? Y otra cosa que hay que tener en claro, nunca la venta de un inmueble va a pagar los dos impuestos. O paga ITI o paga ganancias, o sea, va a pagar uno de los dos o ninguno, ¿sí? Pero nunca los dos. Entonces, está grabado la alícuota del 15%, los adquiridos con posterioridad al 1 de enero del 2018 en el impuesto a las ganancias y va a estar no grabado para el ITI, ¿sí? Entonces, acá hay que tener en cuenta el destino, que es distinto de casa habitación. ¿Estamos? Ahora vamos a ver el otro escenario. Un contribuyente que es personas humanas o sucesiones indivisas que adquieren un inmueble con destino a casa habitación, es decir, con el ánimo de vivir en él, ¿sí? Entonces, si ese inmueble fue adquirido antes del 1 de enero del 2018, estaba no grabado, ¿sí? ¿Por qué? Porque antes del 1 de enero del 2018, es decir, antes de la reforma, no estaba habilitado ese inciso 5 ese inciso 5 del artículo 2, ¿sí? Entonces no estaba grabado directamente, ¿sí? Entonces, adquiridos antes del 1 de enero del 2018, estaba no grabado para el impuesto a las ganancias y estaba grabado al 1,5 sobre el precio de venta para el ITI. Y en caso de venta y reemplazo por otra vivienda, tenía la opción de no pagar, ¿sí? Después más adelante también vamos a ver qué es eso de la opción de venta y reemplazo, ¿sí? Pero acá lo que me interesa es que tengan en cuenta que si es la adquisición la venta de un inmueble que fue adquirido con destino a casa habitación, si era antes del 1 de enero del 2018, estaba no grabado por el impuesto a las ganancias y pagaba ITI el 1,5. Ahora, si fueron adquiridos a partir del 1 de enero del 2018, va a estar exento para el impuesto a las ganancias cuando es con destino a casa habitación, según el artículo 26, inciso N. Ahora vamos a leer ese inciso, ¿sí? Y está no grabado para el ITI, ¿sí? Según el artículo 86, inciso A de la ley 27.430. ¿Está? Entonces, digamos, ahí, perdón, leo la pregunta que dejaron acá. ¿Qué diferencia hay entre la casa de veraneo que se ocupa ciertos meses con respecto a una casa quinta, por ejemplo, que se usa con más frecuencia? Digamos, a ver, no, digamos, no habría diferencia, ¿sí? Por más de que sea una casa quinta que se use todos los fines de semana, no es casa habitación, ¿sí? La casa habitación es como el lugar de residencia del sujeto, ¿sí? Que para la ley, tanto de ganancias como bienes personales, hay uno solo, ¿está? Si tiene otro inmueble, por más de que no lo alquile, se supone que, o sea, la ley en este caso es como que lo asimila a que esa casa tiene como un destino de ocio, ¿sí? Como de recreo o veraneo la llaman, ¿sí? Entonces, en ese caso, la ley incluso ya presupone que se debe pagar un impuesto
después más adelante también vamos a ver eso, por un alquiler presunto, ¿sí? Es decir, que yo no pago impuesto a la ganancia por la casa habitación, pero sí pago por los otros inmuebles que no son casa habitación o que son con destino de recreo o veraneo. Está más adelante, igual vamos a, a ahondar en esos conceptos cuando vayamos un poco más a la liquidación. Pero entonces ahora lo que quiero que quede claro por ahí es, a ver, si es la venta de un inmueble realizado por un sujeto empresa, está grabado siempre, independientemente de la fecha de adquisición. ¿Estamos? Si es un inmueble, la venta de un inmueble, que es con destino distinto a casa habitación, si fue adquirido antes del 1 de enero del 2018, no estaba grabado para el impuesto a las ganancias y sí para el ITI. Si fue adquirido con posterioridad al 1 de enero del 2018, paga impuesto a las ganancias el 15% y no paga ITI, ¿sí? Eso es cuando es con destino distinto a casa habitación. Vamos al otro escenario, cuando se vende un inmueble que fue adquirido con destino a casa habitación. Si la adquisición fue anterior al 1 de enero del 2018, no estaba grabado para el impuesto a las ganancias y sí pagaba ITI el 1,5. Si fue adquirido con posterioridad al 1 de enero del 2018, está exento para el impuesto a las ganancias y también no paga ITI, ¿sí? O sea, está exento en el ITI, o está no grabado en el ITI. Ahora vamos a leer el artículo de la ley que habla de la exención, ¿sí? Que es el 26N, ¿sí? Nosotros acá en la ley, en el artículo 2, inciso 5, nos habla de que los resultados derivados de la enajenación de inmuebles y de la transferencia de derechos sobre inmuebles, cualquiera sea el sujeto que les obtenga, es considerada ganancia, ¿sí? Así como está, estaría grabado. Pero después, si nosotros vamos al artículo 26, en el 26 habla de las exenciones, ¿sí? Y vamos al inciso N. Dice, el valor locativo y el resultado derivado de la enajenación de la casa habitación. ¿Está? Entonces, acá en el inciso N, extrae de la gravabilidad, o sea, exime de la gravabilidad al valor locativo y al resultado derivado de la enajenación cuando se trata de la casa habitación. ¿Está? Como puntualmente lo saca de la órbita del impuesto, en realidad lo exime a la casa habitación únicamente. Entonces, acá nos dice, el señor López, contador público, vende un inmueble no afectado a su profesión. En este caso, vendría a ser un inmueble que no... acá no aclara tampoco si es con destino a casa habitación o no, porque dice no afectado a su profesión. Podría tratarse del inmueble que es casa habitación o otro inmueble que distinto de su casa habitación, pero que no está afectado a su profesión. Por ejemplo, a ver, lo que yo siempre recomiendo a la hora de, sobre todo cuando ustedes están en un parcial. Si esto fuera un parcial y la pregunta sería, ¿está grabado o no? Y solamente dice, el señor López, contador público, vende un inmueble no afectado a su profesión, entonces ahí yo les recomiendo que pongan supuestos como para aclarar un poco el punto, ¿sí? Para que el profesor a la hora de corregir tenga en cuenta por ahí el criterio que ustedes tomaron en función a cómo lo fundamentan, ¿sí? Es decir, acá, por ejemplo, el señor López, contador público, vende un inmueble no afectado a su profesión. Y ahí yo aclararía, ese inmueble es el que el contador López, el señor López, utiliza como casa habitación, ¿sí? Porque él vive con su familia y demás. Y entonces ahí también faltaría la aclaración para ver si está grabado o no, de cuándo fue adquirido, ¿sí? Porque eso también hay que tener en cuenta. Primero, el destino,
si es casa habitación o no. Porque acá estamos hablando de una persona física o una persona humana, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta primero, digamos, que es persona física, después el destino. Entonces acá, como no especifica tanto, aclararlo, ¿sí? Este inmueble es el que usa como casa habitación. Y después la fecha de adquisición. Y fue adquirido, y considero que fue adquirido con anterioridad al 1 de enero del 2018. Entonces, la venta de este inmueble, que lo realiza una persona humana, que considero que es casa habitación y que considero que fue adquirido con anterioridad al 1 de enero del 2018, no estaba grabado por el impuesto a las ganancias, ¿sí? Que vendría a ser este escenario. Una persona humana con destino a casa habitación adquiridos antes del 1 de enero del 2018 no estaba grabado, ¿sí? Acá en la solución pone, se encuentra alcanzado con el impuesto a las ganancias siempre y cuando el inmueble se hubiera adquirido a partir del 1 de enero del 2018. Entonces dice ver tratamiento de la venta de inmueble, que es esto, ¿sí? Entonces acá en la solución considera que estaba grabado y fue adquirido a partir del 1 de enero del 2018. Es decir, considera que no era con destino a casa habitación. ¿Se entiende más o menos? Entonces, lo importante es, para el inmueble, la persona que lo realiza, ¿sí? ¿Cuál es el destino que le da? Y cuál es la fecha de adquisición, ¿sí? O sea, yo lo estoy vendiendo en este momento, pero hay que ver cuándo lo adquirió, ¿sí? Y ahí, como decía, vieron que nosotros, o sea, yo en este caso, al leer el planteo, le di una interpretación que por ahí fue distinta al que estaba en la solución. Pero en la solución aclaró, o sea, tomó una solución sin aclarar en el planteo que se trataba o no de casa habitación. ¿Está? Porque decía que es un inmueble que no estaba afectado nomás a la profesión. En ningún momento aclaraba de que tenía otro inmueble que era casa habitación o no. No, 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 no. Con respecto a la consulta de Camila Estechina, que dice si los ejercicios van a ser siempre así o toman algo numérico o no. Digamos, los primeros ejercicios son, como les había comentado, como más teóricos, ¿sí? Después hay ejercicios meramente de liquidación y el parcial es liquidación, ¿sí? Les dan planteos para que ustedes liquiden son numéricos, obviamente, ¿sí? Entonces, es básicamente, le dan, ya sea si es persona física o una sociedad, le dan los diferentes ítems para que ustedes, digamos, apliquen la ley y su criterio, digamos, con respecto a la liquidación y después tienen que determinar cuánto es el impuesto que tiene que pagar. Depende en realidad de qué es lo que le piden en el planteo, ¿sí? Por ahí le piden cuánto es el impuesto a pagar o por ahí le piden un poco más o un poco menos, depende del parcial, ¿sí? Bueno, avanzamos un poquito más. Y el último punto del caso 1 dice, el señor Gómez le regala a su hija 3 millones de pesos para que ella se compre un departamento. ¿Sí? En este caso, digamos, el señor Gómez básicamente le dona a su hija. ¿Sí? ¿Cuál es el tratamiento que debería tener desde el punto de vista de la teoría de la fuente o del incremento patrimonial? ¿Qué les parece? Desde el punto de vista de la teoría de la fuente o del incremento patrimonial. Desde el punto de vista de la teoría de la fuente, no es renta, ¿sí? ¿Por qué? Porque, digamos, primero que no hay habitualidad y tampoco es una actividad que se realiza a título oneroso,
¿sí? Que por ahí uno de los requisitos que se tiene en cuenta para ver si está grabado o no. Y desde el punto de vista del incremento patrimonial, digamos, para el señor que efectúa la donación, digamos, tiene un patrimonio al inicio y al cierre va a tener un poco menos. ¿Por qué? Porque le donó a la hija esa suma de dinero, ¿sí? Y para la hija que recibe, digamos, tiene un patrimonio neto al inicio y al cierre tiene, obviamente, un patrimonio un poco mayor por los bienes o el dinero que recibió. ¿Sí? Entonces, hay que analizarlo más que nada desde el punto de vista de la teoría del incremento patrimonial, pero en ninguno de los casos genera rentas. ¿Por qué? Porque para la hija, digamos, que sufre un incremento patrimonial, ese incremento patrimonial no es derivado de una ganancia en sí que esté grabada por el impuesto. ¿Por qué? Porque fue una donación del padre. ¿Sí? Es decir, ella justifica ese incremento patrimonial con la donación que recibió del padre, ¿sí? Y el padre, en este caso, que tenía un patrimonio neto al inicio y al cierre tiene menos, digamos, no es que se consumió, digamos, primero que no hay una ganancia, ¿sí? Segundo, que él no consumió para sí mismo ese monto, sino que lo donó. Entonces, esa disminución en su patrimonio está justificada en la donación que le dio a su hija en este caso, ¿sí? Vamos a ver qué nos dice en la solución. Vamos a agrandar un poquito. Entonces dice, el punto K no está alcanzado por el impuesto a las ganancias por no configurarse los requisitos del artículo 2, inciso 1 de la ley de impuesto a las ganancias. Caso 2 del práctico 1 dice responder las siguientes preguntas. Dice, ¿cuál es el hecho imponible en la ley de impuesto a las ganancias? ¿Cuáles son las características de las ganancias grabadas, ganancias exentas y ganancias no grabadas? ¿Cuáles son los sujetos en el impuesto a las ganancias? Las ganancias a que se refieren los distintos apartados del artículo número 2 de la ley del impuesto a las ganancias están alcanzadas cualesquiera sea el sujeto que las obtenga. ¿Y cuáles son las excepciones generales a la teoría de la fuente para personas humanas? Más o menos la clase pasada les adelanté al leer los primeros artículos de la ley estos puntos, pero vamos a leerlo así como rapidito en la solución directamente, entonces vamos a ahorrar un poco de tiempo, ¿sí? Entonces, el punto A, ¿cuál es el hecho imponible en la ley de impuestos a las ganancias? El hecho imponible en la ley de impuestos a las ganancias consiste en la obtención de ganancias, rentas o beneficios, teniendo en cuenta el concepto de ganancia que adopta la ley, o sea, en el artículo 2. La teoría de la fuente y la teoría del incremento patrimonial. ¿Sí? Punto B. ¿Cuáles son las características de las ganancias grabadas, ganancias exentas y ganancias no grabadas? Las ganancias grabadas son aquellas que están incluidas dentro del objeto del impuesto. Las ganancias no grabadas son aquellas que no están incluidas en el objeto del impuesto y las ganancias exentas son aquellas ganancias que están incluidas en el objeto del impuesto, pero para determinadas situaciones o sujetos pasivos no genera el nacimiento del hecho imponible en virtud de una disposición legal. Entonces, eso también hay que tener en cuenta de las exenciones, ¿sí? Una exención es, digamos, es una liberalidad que tiene el contribuyente en una determinada situación cuando la actividad que realice está dentro del objeto del impuesto, es decir, a ver, el objeto del impuesto, la ley lo que nos dice es que están grabadas todas las ganancias que obtiene un sujeto dentro del territorio de la nación, ¿sí? Por ejemplo, que sean a título oneroso, ¿sí? Entonces, todo lo que es a título gratuito ya está fuera del objeto. Todo lo que es a título oneroso está dentro del objeto. Y después el legislador, puntualmente, algo que está dentro del objeto, decide sacarlo, ¿sí? Eso es una exención, ¿sí? Una situación que, digamos, está dentro del objeto del impuesto y el legislador por una decisión, ya sea
por un fin, digamos, para favorecer a ciertas actividades o a ciertos sujetos, o, digamos, depende, las exenciones tienen diferentes finalidades, ¿sí? Entonces, el legislador lo que hace es, algo que está dentro del objeto, lo saca. Por ejemplo, en este caso, está grabada la venta de inmuebles realizada por personas físicas. La venta de inmuebles, cualquiera sea el sujeto que la realice, dice, ¿sí? Entonces, toda la venta de inmuebles está dentro del objeto porque está grabado. Y el legislador exime a la venta de inmuebles realizada por persona física cuando el destino es casa-habitación, ¿sí? Entonces, ¿se entiende lo que es una exención? Lo que es una ganancia grabada y lo que es una ganancia no grabada. Perfecto. ¿Está? Bueno, avanzamos. Cualquier cosa, ya saben, me activan el micrófono o escriben en el chat nomás. Después, lo que preguntaba es cuáles son los sujetos en el impuesto de las ganancias. Tenemos artículo 1, nos decía las personas humanas, persona de existencia ideal y sucesiones indivisas, conforme a lo establecido en el artículo 36 de la ley. ¿Qué más nos pedía? Las ganancias a las que se refiere a los distintos apartados del artículo 2 de la ley de este impuesto están alcanzadas, cualesquiera sea el sujeto que las obtenga. La aplicación de los apartados 1 y 2 del artículo 2 de la ley depende si son sujetos que obtengan ganancias. En el apartado 1 se aplica para personas humanas y sucesiones indivisas y el apartado 2 para los sujetos empresas. ¿Sí? ¿Que quiénes son los sujetos empresas? Los responsables incluidos en el artículo 73 de la ley, o sea, las sociedades de capital, las demás empresas o explotaciones unipersonales, que una explotación unipersonal puede ser una persona humana, ¿sí? Una persona humana que tiene una actividad comercial, ¿sí? Se considera una explotación unipersonal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a ver, para por ahí hacer la diferencia. Yo, persona humana, que soy profesional, digamos, y desarrollo mi actividad profesional según mi título habilitante, ¿sí? Soy contador en este caso. Si yo tengo mi estudio contable, estoy encuadrado dentro de la cuarta categoría como como trabajo personal, ¿sí? En cambio, si yo, persona humana, tengo un local comercial, ya sea un inmueble propio o alquilado, no importa. Me dedico al comercio, ¿sí? Entonces, digamos, ese patrimonio que conforma mi negocio se considera una explotación unipersonal y está encuadrado dentro de la tercera categoría. ¿Estamos? Más adelante por ahí se va a entender un poquito mejor, pero ahora les explico así a grandes rasgos. Después, los sujetos que desarrollen actividades de los incisos F y G del artículo 82 y complementen la misma con una explotación comercial, por ejemplo, un farmacéutico. Acá en este caso, el artículo 82 es cuarta categoría, ¿sí? Vamos al artículo 82, inciso F y G. Artículo 82, ganancias de la cuarta categoría. Dice, constituyen ganancias de la cuarta categoría las provenientes. Dice, del ejercicio de profesiones liberales u oficios o funciones de albacea, síndico, mandatario, gestor de negocios, director de sociedades anónimas y fiduciario. También se consideran ganancias de esta categoría las sumas asignadas conforme a lo previsto en el inciso I del artículo 91 de los socios administradores de las sociedades de responsabilidad limitada en comandita simple y por acciones. Y los derivados de las actividades de corredor, viajante de comercio y despachante de aduana. Entonces, estas actividades son consideradas de cuarta categoría. Pero lo que nos dice es que cuando estas actividades sean complementadas, se complementen con una explotación comercial, es decir, a ver, si yo soy farmacéutico, es un título habilitante, va dentro de cuarta categoría como trabajo personal,
¿sí? Como profesional. Pero si el farmacéutico además tiene una farmacia, o sea, su actividad, o sea, su trabajo, su profesión, lo complementa con un comercio, pasa a ser cuarta categoría, perdón, pasa a ser tercera categoría como una explotación unipersonal, ¿sí? Por ejemplo, un veterinario. Si el veterinario presta servicios nada más como veterinario, es decir, atiende a animales en este caso, ¿sí? Si además de tener una veterinaria, dentro de la veterinaria la complementa con venta de alimentos, venta de artículos para mascotas, o sea, pet shop, ¿sí? Entonces, en ese caso, ya lo complementa con una explotación comercial y la profesión, que sería de cuarta categoría, pasa a ser una explotación unipersonal y pasa a la tercera categoría. ¿Está? ¿Se entiende eso? Perfecto. ¿Está? Seguimos un poquito más. Y el punto E dice, ¿cuáles son las excepciones generales a la teoría de las fuentes para personas humanas? Y era lo que yo más o menos les expliqué en la clase pasada, ¿sí? Que también esto es una pregunta, por ejemplo, de final, ¿sí? Las excepciones generales a la teoría de la fuente. Artículo 44, inciso E. El valor locativo de inmuebles ocupados por sus propietarios para recreo o veraneo. Y el valor locativo, él dice, el valor locativo es el alquiler que obtendría el propietario si alquilara el inmueble. Sí, después vamos a ver, después el artículo 44 es primera categoría, ¿sí? Artículo 44, inciso 6. Vamos al artículo 44 de la ley. Dice, ganancias de primera categoría, rentas del suelo, rentas comprendidas. Dice, en tanto no corresponde incluirla en el artículo 53 de esta ley, constituyen ganancias de la primera categoría y deben ser declaradas por el propietario de los bienes raíces respectivos. Nos decía inciso 6. Tendría que ser el inciso F de la ley, ¿sí? El valor locativo computable por los inmuebles que sus propietarios ocupen para recreo, veraneo u otros fines semejantes. Y el valor locativo o arrendamientos presuntos de inmuebles cedidos gratuitamente o a un precio no determinado. Esto se da para personas físicas, ¿sí? Entra a primera categoría, porque si es una persona jurídica que alquila un inmueble, independientemente de que sea un alquiler de un inmueble que debería estar en primera categoría, como es una persona jurídica, ya directamente entra a tercera categoría, ¿sí? ¿Y por qué es una excepción a la teoría de la fuente? Porque, a ver, si yo tengo mi casa habitación, ¿sí? Entonces, por mi casa habitación, yo no pago impuesto a las ganancias ni siquiera por la venta de ese inmueble. Pero, si yo tengo un alquiler, perdón, si yo tengo un inmueble que es distinto a mi casa habitación, por ejemplo, yo tengo mi casa habitación y después tengo otro inmueble que tengo departamentos y los alquilo, ¿sí? Entonces, por el alquiler de esos inmuebles yo obtengo una renta y esa renta es de primera categoría, ¿sí? Hasta ahí no hay ninguna duda. Si yo tengo otro inmueble o si yo tengo un departamento que no lo alquilo, yo lo tengo ahí y, por ejemplo, lo ocupo, a ver, si yo vivo en Resistencia y tengo un departamento en Corrientes porque eventualmente voy a Corrientes a trabajar y me quedo en ese departamento o se lo presté a un familiar para que viva, lo que sea, digamos, yo no obtengo ninguna renta por ese inmueble, ¿sí? Para la ley de impuesto a las ganancias, yo tengo que pagar un impuesto a las ganancias según una renta presunta, según el valor locativo que debería tener. Es decir, la ley presupone que por tener ese inmueble, ¿sí? Que está inexplotado, porque yo ni siquiera lo alquilo, sino que o paso yo tiempo en ese inmueble o lo cedo gratuitamente a un familiar o quien sea. La ley presume que yo tengo que pagar un impuesto a las ganancias sobre el valor locativo, o sea, sobre digamos, la locación presunta que debería tener ese inmueble. Hola, hola.
escucha bien? Hola, hola. Ah, ok, perfecto. Ok, está. No sé ahí a quién, eh, Pamela, Pamela Centurión que se cortó, no sé dónde que quedaste. Aparentemente ella tenía un problema de conexión porque se desconectó ahora. Bueno, a ver. Entonces, la ley presupone que yo debería pagar un impuesto por ese alquiler presunto, según el valor locativo que debería tener ese inmueble. Es decir, a ver, si yo tengo un departamento en el centro de la ciudad de Corrientes y según, digamos, las inmobiliarias del medio, un alquiler en esa zona vale 15.000 pesos por mes, la ley presupone que yo debería pagar impuestos a las ganancias sobre un alquiler de 15.000 pesos por mes, que es el valor presunto que tendría un alquiler en esa zona donde yo tengo mi departamento que no lo alquilo. O yo vivo eventualmente o se lo presto a alguien. ¿Está? ¿Se entiende? ¿Y por qué sería una excepción a la teoría de la fuente? Porque, a ver, primero que no está habilitada la fuente, digamos, yo tengo un departamento y primero que no hay un ingreso con habitualidad y no hay una fuente, digamos, porque no está habilitado, yo no lo puse nunca en alquiler a ese inmueble. ¿Está? Por eso la ley considera que es una de las teorías, una de las excepciones a la teoría de la fuente, ¿sí? Para personas físicas. ¿Cuáles serían los otros? Artículo 44, inciso 7, que es el valor locativo de inmuebles cedidos gratuitamente. Yo ya los traté a los dos juntos, ¿sí? En la explicación. Básicamente es el mismo caso. Artículo 48, inciso F. Pago de obligaciones de no hacer o del ejercicio de una actividad, el no ejercicio de una actividad. Vamos a la ley. Artículo 48 y nos dice inciso F. Artículo 48 es rentas de segunda categoría, rentas de capitales. Dice, en tanto que no corresponde incluirla en el artículo 53, el artículo 53 habla de la tercera categoría, ¿sí? De esta ley constituyen ganancias de segunda categoría, que la segunda categoría es todo lo que sean rentas de capitales. Y habla de inciso F. Dice, las sumas percibidas en pago de obligaciones de no hacer o por el abandono o no ejercicio de una actividad. Sin embargo, estas ganancias serán consideradas como de tercera o cuarta categoría según el caso cuando la obligación sea de no ejercer un comercio, industria o profesión o empleo. Y acá, ¿por qué es una excepción a la teoría de la fuente? Porque no hay fuente. A mí me estarían pagando un ingreso o una retribución. Perdón, nunca compartí. Estaba acá, en el artículo 48, inciso F, a mí me están pagando una retribución por no hacer algo, ¿sí? Entonces, es una teoría de la fuente, porque no es que hay una fuente habilitadora de rentas, tampoco hay periodicidad ni habitualidad, ¿sí? Entonces, a mí me pagan por no hacer algo, ¿sí? Artículo 48, inciso H, dice transferencia definitiva de derechos de llaves, marcas, patentes, etc. Básicamente es lo mismo porque se trata de un ingreso por, digamos, un intangible, ¿sí? Tanto el valor llave como las marcas y patentes son intangibles. Entonces, no hay una fuente generadora o sea, un intangible no es para la ley no es una fuente generadora de ingresos. Por ende, no se le puede aplicar la teoría de la fuente. Después, artículo 185 del decreto reglamentario. Vamos al decreto reglamentario.
Artículo 185. Cancelación de créditos. Los beneficios obtenidos a raíz de las transferencias de bienes recibidos en cancelación de créditos originados por el ejercicio de actividades comprendidas en el inciso F y G del artículo 82 de la ley constituyen ganancias generadas indirectamente por el ejercicio de estas, comprendidas en el apartado 1 del artículo 2 del referido texto legal, siempre que entre la fecha de adquisición y la fecha de transferencia no hayan transcurrido más de 2 años, ¿sí? Es decir, a ver, si, si yo que realizo una actividad del artículo 82, inciso F, inciso G, que es lo que vimos recién, por ejemplo, yo que soy contador, presto servicios como contador y en, digamos, en pago de honorarios me dan un inmueble, ¿sí? Entonces, yo recibo un inmueble y después, dentro de los 2 años, yo vendo ese inmueble. Eso estaría grabado, digamos, la venta de ese inmueble o la venta de lo que yo reciba en cancelación del inmueble, ¿sí? ¿Por qué? Porque se lo asimila, digamos, a que yo estoy, de que ese ingreso por esa venta está relacionado indirectamente a mi actividad como profesional. ¿Está? ¿Se entiende eso? Si tienen alguna duda, me avisan. Después también habla, artículo 53, inciso F, loteos con fines de urbanización, las provenientes de la edificación, enajenación de inmuebles bajo el régimen de la ley 13.512. Vamos al artículo 53, inciso F de la ley. Artículo 53 habla de ganancias de la tercera categoría, ¿sí? Dice, constituyen ganancias de la tercera categoría las derivadas de loteos con fines de urbanización, las provenientes de la edificación y enajenación de inmuebles bajo el régimen de propiedad horizontal. O sea, básicamente es como el loteo de un inmueble, el loteo de un inmueble, ¿sí? No es teoría de la fuente, ¿por qué? Porque se supone que al venderse o al lotearse el inmueble se acabaría la fuente generadora de ingresos. Igual que en el caso anterior cuando yo, por ejemplo, si yo recibí un inmueble y vendo el inmueble, digamos, se agotaría como la fuente generadora de ingresos, pero en realidad está grabado porque la ley lo graba puntualmente, tanto a esta digamos, en este caso el artículo 53, inciso F, y en el caso del artículo 185 del decreto, la ley grava de todas maneras esas ventas de esos inmuebles, ¿sí? Y, digamos, es como que serían excepciones a la teoría de la fuente, porque por más de que se agote la fuente generadora de ingresos, de todas maneras la ley lo grava. Artículo 82, incorporado por la ley 27430, las indemnizaciones a directores ejecutivos y ejecutivos de empresas públicas y privadas que superen los mínimos previstos en la ley laboral. Vamos al artículo 82. Acá dice, constituyen ganancias de cuarta categoría, a ver, me dice, incorporado por la ley 27430. A ver, ¿dónde me habla de las indemnizaciones? Acá. El segundo párrafo del artículo 82 dice, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta ley, para quienes se desempeñen en cargos directivos y ejecutivos de empresas públicas y privadas, según lo establezca la reglamentación, quedan incluidas en este artículo las sumas que se generan exclusivamente con motivo de su desvinculación laboral, cualesquiera fuere su denominación, que excedan los montos indemnizatorios mínimos previstos en la normativa laboral aplicable. ¿Sí? ¿Por qué es esto? A ver. Porque se supone, digamos, dentro de las exenciones
o estaban exentas o siguen estando exentas las indemnizaciones por despido. ¿Sí? Todas las indemnizaciones que tienen que ver con despido estaban exentas o están exentas. ¿Por qué? Porque, a ver, según la teoría de la fuente, mi trabajo personal es la fuente de mi ingreso. ¿Sí? Si a mí me desvinculan o digamos, me despiden, aquel dinero que me pagan digamos, en concepto indemnizatorio, básicamente la indemnización por antigüedad, la ley eximió siempre la indemnización por antigüedad. Entonces, la indemnización que a mí me pagan al momento de despedirme o de desvincularme de mi trabajo, estaba exenta. ¿Por qué? Porque se agotaba la fuente generadora de ingresos que era mi trabajo personal. ¿Sí? Con la modificación de la ley, digamos, lo pone como excepción en la teoría de la fuente porque si esa indemnización excede al mínimo que establece la reglamentación laboral, está alcanzado. ¿Se entiende? Y después, artículo 2, inciso 3 y artículo 2, inciso 4 y 5. Los resultados provenientes de la enajenación de bienes muebles amortizables, cualesquiera sea el sujeto que las obtenga. Y el 4 y 5 también del artículo 2, que habla sobre la renta financiera para personas humanas y la venta de inmuebles por personas físicas. ¿Por qué? Porque si yo tenía, o sea, un bien mueble que era amortizable, es decir, si yo tenía un auto que lo utilizaba como remis, esa era mi fuente, y antes de la modificación de la ley, al vender el automóvil, en este caso, que era mi fuente de ingresos, la venta de ese automóvil no estaba grabado porque se agotaba la fuente. Lo mismo que si yo tenía un título público, ¿sí? Que era una renta de segunda categoría. Al momento de venderlo, no estaba alcanzado. O, por ejemplo, en la venta de inmueble, si yo lo alquilaba, cuando yo lo vendía, no estaba alcanzado porque se agotaba mi fuente. Todo, digamos, todas esas excepciones quedaron habilitadas con la reforma de la ley. ¿Sí? Entonces, y no, aclara que es independientemente del sujeto que la realice. ¿Está? ¿Quedaron claros esos puntos? Perfecto. Después a ver qué más tenemos. Punto 2. Determinar si se perfecciona el nacimiento del hecho imponible en el impuesto a las ganancias en las siguientes situaciones. Y entonces acá me da una serie de situaciones en lo que yo tengo que ver si nace o no el hecho imponible. Dice, punto A. Una sociedad anónima vende un bien de uso y obtiene una utilidad por dicha venta. ¿Sí? Entonces acá yo tengo que determinar si nace o no el hecho imponible para el impuesto a las ganancias. Lo que hay que tener en cuenta que, digamos, cuando se trata de un sujeto de tercera categoría, es una persona de existencia ideal, cualquier actividad que realice una sociedad o una persona jurídica va a estar alcanzado por el impuesto a las ganancias, ¿sí? Entonces, la venta de un bien de uso va a estar alcanzada y se perfeccionaría el hecho imponible. Vamos a ver qué nos dice la solución. Punto A, sí se perfecciona el nacimiento del hecho imponible. Se trata de una persona de existencia ideal, o sea, una sociedad anónima, y obtiene una ganancia que incrementa su patrimonio. Tal situación genera el nacimiento del hecho imponible descrito en el artículo 1 y 2, apartado 2. Es decir, que para esto, como es una persona de existencia ideal, se aplica la teoría del incremento patrimonial, o sea, el apartado 2 de la ley, del artículo 2 de la ley. Punto 2. Punto B, perdón. Una persona física obtiene un beneficio como consecuencia de la venta de una heladera que utilizaba para uso personal. Acá en este caso, ¿se perfecciona o no el hecho imponible? O sea, yo tengo una heladera que lo utilizaba para uso personal y la vendo, ¿sí? Entonces, en ese caso, ¿está o no está grabado y si nace o no el hecho imponible?
¿Qué les parece? La venta de una heladera. Mientras yo busco algo en la ley. Y dejo que ustedes me respondan eso. No está grabado. ¿Por qué, Natalia? Porque no estaría grabado. No es un bien registrable. Digamos, a ver, primero, digamos, a ver, la venta de una heladera que yo lo utilizaba con fines personales, digamos, como uso particular, no está grabado primero desde el punto de vista de la teoría de la fuente, no está alcanzado, ¿sí? Pero después nosotros tenemos el artículo 2, inciso 3, que bueno, les voy a compartir para leerlo juntos. Que acá me hablaba de que se consideraba ganancia los resultados provenientes de la enajenación de bienes muebles amortizables, cualquiera sea el sujeto que los obtenga. Entonces, podría entrar en ese punto, ¿sí? Porque una heladera es un bien mueble y es amortizable, ¿sí? Entonces, podría entrar ahí. O sea, porque la ley no me pone como requisito que sea un bien registrable, ¿sí? Pero, a ver, es de uso personal, no es una heladera que está afectada a una actividad, ¿sí? Entonces, en ese caso, por ese lado no estaría alcanzada, ¿sí? Porque, digamos, es un bien mueble que yo lo vendo, pero, digamos, está afectado a mi uso personal. ¿Te entiendes? Después, ¿qué más tenemos? Dice, punto C, una inmobiliaria efectúa ventas de inmuebles en forma periódica, ¿sí? A ver, si nace o no el hecho imponible. En este caso sí deberían hacer porque, por más de que sea en forma periódica, o sea, primero que es en forma periódica y existe una habitualidad y una inmobiliaria tiene como actividad principal la venta de inmuebles o el alquiler de inmuebles. Entonces, está dentro del objeto y, digamos, al ser la actividad a la que se dedica ese tipo de entidades, por más de que lo haga en forma habitual o en forma esporádica, igual estaría alcanzado, ¿sí? Punto C, si se perfecciona el nacimiento del hecho imponible, los beneficios que obtenga este sujeto van a ser considerados ganancias de acuerdo a la teoría del incremento patrimonial, artículo 2, apartado 2. Punto C, una SRL obtiene un beneficio por la venta de un campo en Pichanal en forma ocasional, ¿sí? Como el mismo caso que el punto A. Por más de que sea en forma ocasional, una SR, o sea, una persona jurídica, cualquier hecho que realice va a estar alcanzado por el impuesto, ¿sí? Digamos, como va por la teoría del incremento patrimonial, la ley no le exige una habitualidad o una periodicidad para estar o no alcanzado, ¿sí? Punto D, si se produce el nacimiento del hecho imponible, idem punto C. No interesa que no exista habitualidad, ¿sí? Punto E. Una persona física vende un terreno adquirido en 2001. Bueno, a ver, acá vamos a aplicar lo que vimos hoy. Es una persona física, vende un terreno adquirido en 2001. Ahí les voy a dejar que me digan ustedes. Entonces,
Persona física vende un terreno que adquirió en 2001. ¿Está grabado o no? ¿Qué les parece? Persona física vende un terreno, o sea, un inmueble que fue adquirido en 2001. ¿Por qué no, Camila? ¿Qué hay que tener en cuenta? Sí, es una persona física, ¿sí? Es persona física. Es antes del, porque fue antes del 1 de enero del 2018 exactamente. Y lo que habíamos visto que antes del 1 de enero del 2018 no estaba grabado, ¿sí? Independientemente del destino. ¿Está? Antes del 2018 para el impuesto a las ganancias no estaba grabado cuando fue adquirido. Exactamente, porque fue antes del 1 de enero del 2018 y porque fue una persona física, ¿sí? Digamos, lo que faltaría, digamos, aclarar ahí el planteo si es con destino a casa habitación o no, pero como fue adquirido con anterioridad al 1 de enero del 2018, digamos, ahí en esa fecha no importaba el destino que se le daba al inmueble, ¿sí? Entonces dice, no se perfecciona el nacimiento del hecho imponible, deben darse las condiciones de la ley 27430. No aclara mucho la solución, pero está bien lo que respondieron, ¿sí? Punto F, una persona física vende un lote del loteo fraccionado en 60 lotes. En este caso, digamos, la persona física vende un inmueble y era lo que habíamos visto hoy en el artículo, ya les digo, artículo 53, inciso F, ¿sí? De la ley. Vamos a la ley. Artículo 53. Inciso F, dice, las derivadas de loteos con fines de urbanización y provenientes de la edificación y enajenación de inmuebles bajo el régimen de propiedad horizontal del Código Civil de la Nación y el desarrollo y enajenación de inmuebles bajo el régimen de conjuntos inmobiliarios previstos en el mencionado código. Digamos, los loteos con fines de urbanización entran en tercera categoría, ¿sí? Y entonces estarían grabados. Creo que en el decreto reglamentario después habla de la cantidad, porque cuando son a partir de 50, digamos, ya están grabados. Y acá en el enunciado me dice que son 60. Esto era que punto F. Dice, si se perfecciona el nacimiento del hecho imponible, los beneficios obtenidos por el sujeto o persona humana son ganancias derivadas de acuerdo al artículo 53, inciso D de la ley, y el artículo 151, inciso A del decreto reglamentario, ya que constituye un loteo con fin de urbanización y por tratarse de fraccionamiento de una misma fracción o unidad de tierra en más de 50 lotes, ¿sí? Artículo 51, inciso A del decreto reglamentario, estaba esa aclaración que les mencioné recién, ¿sí? Entonces, entra en tercera categoría. Punto G, la señora Jerez percibió como consecuencia de la separación judicial de bienes de su esposo los siguientes bienes. Un inmueble de veraneo, que era bien ganancial, y un automóvil, que era un bien propio del marido. Entonces se divorció el marido y en la división de bienes obtuvo un inmueble y un automóvil, ¿sí? Entonces la consigna es, hay que determinar si nace o no el hecho imponible en ese caso. ¿Qué les parece?
¿Qué les parece en ese caso? Como consecuencia del divorcio, la separación de bienes, ella obtuvo un inmueble y un automóvil. ¿Nace o no el hecho imponible? Ella adquiere, o sea, se incrementa su patrimonio por el inmueble y por el automóvil. En este caso no se aplicaría, si no nacería el hecho imponible. ¿Por qué? Porque, digamos, no se aplica la teoría de la fuente. En este caso, ella obtiene primero que no es a título oneroso, digamos, es como consecuencia de el divorcio, digamos, que tiene con su marido. A ella le toca en la división de bienes esos dos bienes. Eh, y no es algo que se dé de manera habitual, digamos, ella no se dedican, digamos, a esa actividad, no es algo que se desarrolla en forma habitual, ¿sí? Entonces dice, punto G, las operaciones mencionadas no se encuentran alcanzadas por el impuesto a las ganancias, atento a no configurarse en ninguno de los casos las condiciones establecidas en el artículo 2, inciso 1 de la mencionada ley. Es decir, que no se aplican, no se cumplen los requisitos de la teoría de las fuentes, ¿sí? Punto H, la señora Lamberti, médica cirujana, recibe en enero del 2019 como cancelación de una deuda por servicios prestados 2 terrenos ubicados en Carlos Paz, provincia de Córdoba, los cuales vende en el mes de mayo del 2020. Otra vez los dejo. Entonces, ella obtiene como cancelación de una deuda, o sea, ella prestó servicios y tenía un crédito y le pagan con 2 terrenos en Carlos Paz en enero del 2019 y los vende en mayo del 2020. ¿Esto está grabado o no? ¿Qué les parece? Si está grabado, ¿por qué? A ver, primero que había que tener en cuenta. El año, a ver, primero es persona física, ¿sí? Segundo, eh, estos bienes no son casa habitación porque no es, digamos, ella recibe esos bienes como parte de pago de un servicio, ¿sí? No son su casa habitación. Y tercera, el momento, el año, ¿sí? Fue después del 1 de enero, la fecha de adquisición fue con posterioridad al 1 de enero del 2018, ¿sí? Por ende, se dan los 3 requisitos para considerar que está grabado. ¿Y cuál es la alícuota a la que está grabado? El 15%, ¿sí? Perfecto. Entonces, el resultado de la venta de los 2 terrenos está alcanzado por el impuesto a las ganancias como consecuencia de producirse su enajenación dentro de los 2 años desde la fecha de adquisición. Ver los artículos 8 y 185 del decreto reglamentario de la ley de impuesto a las ganancias. Y punto I, Paula Chávez, bioquímica e investigadora, trabaja en relación de dependencia en la Universidad de Buenos Aires y percibió un reconocimiento monetario por la presentación de un trabajo en un congreso científico realizado en Mendoza, ¿sí? Entonces, digamos, tiene que ver con su profesión, o sea, por más de que no sea habitual, digamos, tiene que ver con su profesión, ¿sí? Y, digamos, debería estar alcanzado. Dice, el mencionado ingreso está alcanzado por el impuesto a las ganancias por cuando el reconocimiento monetario cumple con los requisitos enumerados en el inciso 2, artículo 2, inciso 1 de la ley de impuesto a las ganancias. El reconocimiento se genera por la existencia de la fuente de ingreso habilitada y esa fuente es permanente. ¿Tá? Hasta ahí el práctico número 1, ¿sí? Ahora vamos a arrancar con el práctico número 2,
por lo menos lo vamos a plantear como para que lo entiendan. ¿Sí? Y después ya seguramente a partir de la clase que viene vamos a empezar a saltear, digamos, como en el práctico 1 y para que ustedes más o menos se ubiquen en lo que es el impuesto o los planteos o cómo es la mecánica de trabajo para, o sea, lo desarrollamos todo. Pero la idea, como les dije, es ir salteando un poco los ejercicios e ir centrándonos en los que son un poco más prácticos de liquidación para que a ustedes les sirva más, digamos, a la hora de desarrollarlo. Y los otros que son como más teóricos los voy a dejar para que los vean ustedes y cualquier duda o consulta que tengan me lo pregunten, ¿sí? Vamos a arrancar entonces con el práctico número 2. Trabajo práctico número 2, fuente, dice. Responder las siguientes preguntas. Una persona residente en el país viaja a Estados Unidos donde compra un inmueble. Antes de regresar a la Argentina lo alquila, percibiendo un alquiler mediante el giro bancario durante 12 meses. ¿De qué fuente es el ingreso en concepto del alquiler? A ver, ¿qué les parece? O sea, es una persona argentina que es residente argentina, viajó a Estados Unidos, allá compró un inmueble y ese inmueble allá lo alquila, ¿sí? Y obtuvo durante 12 meses ese alquiler. La pregunta es, ¿de qué fuente es ese ingreso? ¿Qué les parece? La clase pasada ya habíamos visto un poco el tema de fuente. A ver, ¿de qué fuente son los ingresos que obtiene por el alquiler de un inmueble que está ubicado en Estados Unidos? Es de Estados Unidos, ¿sí? Entonces, a ver, el ingreso es de Estados Unidos. Y según lo que vimos en la clase pasada también, la persona que es residente de Argentina, o sea, de nuestro país, paga impuestos a las ganancias por ese ingreso que es de Estados Unidos, o sea, por el alquiler de un inmueble que es de Estados Unidos. ¿Debería pagar o no? ¿Qué les parece? ¿Sí o no? Sin miedo a equivocarse, después de todas maneras lo explicamos, ¿sí? Entonces, es una residente argentina que obtiene un ingreso que, como bien dijo Gabriel, el compañero Gabriel Melgarejo, ese ingreso es de Estados Unidos. Perfecto, a ver, exactamente, ¿sí? Ahí lo que dice el compañero es, si lo pago en Estados Unidos, se lo descuentan de lo que debería pagar. Exactamente, ¿sí? Pero, digamos, a lo que yo quería llegar era, como la persona es residente de Argentina, los residentes del país tienen que pagar por los ingresos de fuente argentina y de fuente extranjera. Este ingreso es de fuente extranjera, ¿sí? Y después viene lo que dice el compañero, que se puede tomar como pago a cuenta el impuesto que le cobran en el exterior. Es decir, si en Estados Unidos a mí ya me cobran un impuesto a las ganancias o similar, digamos, por ese alquiler que yo obtengo por ese inmueble que está allá, ese impuesto que yo pago en el exterior lo puedo tomar como pago a cuenta de lo que yo tengo que pagar acá por ese inmueble. ¿Sí? Entonces se aplica el criterio de lo que se denomina renta mundial, ¿sí? La persona que es residente de la Argentina tiene que pagar impuestos por las ganancias de fuente argentina y de fuente extranjera. Y los no residentes pagan en nuestro país impuestos a las ganancias por los ingresos netamente de fuente argentina, ¿sí? Vamos a ver lo que dice la solución.
Dice, la renta producida por el inmueble es de fuente extranjera, ya que proviene de un país situado en el exterior. Como se trata de un individuo que es residente en el país, las mismas se encuentran grabadas, pudiendo computarse como pago cuenta los tributos análogos abonados en Estados Unidos por la obtención de esos beneficios. Este cómputo tiene un límite y es el incremento de la ganancia del contribuyente por incorporar los ingresos de fuente extranjera. Del artículo 1 de la Ley de Impuestos a las Ganancias, ¿sí? Vamos con el punto 2. Un sujeto del exterior posee un inmueble agropecuario en la Argentina, el cual es arrendado a una persona humana residente en el país. ¿De qué fuentes son los ingresos? Ahí, este sería como el caso contrario, ¿sí? Un residente en el exterior tiene un inmueble en Argentina, un inmueble rural, para este caso, independientemente de la nacionalidad, digamos, el tipo de inmueble, ¿sí? Si sea rural o urbano. Esta persona que es residente en el exterior tiene un inmueble en la Argentina y lo alquila, ¿sí? Está perfecto, sí, es de fuente argentina. ¿Por qué? Porque el inmueble está ubicado en el territorio de nuestro país. Por eso, digamos, el carácter de territorialidad, perdón, se lo da la ubicación del inmueble, ¿sí? Entonces, por más de que el sujeto sea del exterior, los ingresos son de fuente argentina. Y este sujeto del exterior tiene que pagar impuestos a las ganancias en nuestro país porque la renta es de fuente argentina, ¿sí? Compartir lo que dice la solución. Dice, la renta producida por el inmueble situado en el país es de fuente argentina, en función a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley de Impuestos a las Ganancias. Vamos a leer el artículo 5. A ver qué nos dice. El artículo 5 habla de fuente y habla de renta mundial. En general y sin perjuicio de las disposiciones especiales de los artículos siguientes, son ganancias de fuente argentinas aquellas que provienen de bienes situados, colocados o utilizados económicamente en la República, de la realización en el territorio de la nación de cualquier acto o actividad susceptible de producir beneficios o de hechos ocurridos dentro del límite de la misma, sin tener en cuenta la nacionalidad, domicilio o residencia del titular o de las partes que intervengan en las operaciones ni el lugar de celebración de los contratos, ¿sí? Entonces, eso es lo que le da el marco de territorialidad a la renta. ¿Estamos? Punto 3. Una persona del exterior otorga los siguientes préstamos a una persona humana radicada en el país. Punto A. Préstamo con garantía personal. Por este se abona un interés del 10%. Y punto B. Préstamo garantizado con un inmueble ubicado en Chile, con un interés anual del 9%. ¿A qué fuente pertenecen dichos ingresos? A ver, tenemos entonces. Una persona del exterior le da un préstamo a una persona que está radicada en el país. Primero es un préstamo con garantía personal, ¿sí? Y el segundo es un préstamo con una garantía de un inmueble que está ubicado en Chile. ¿Qué les parece? A ver. Primero, en el caso del préstamo personal, pero son dos casos. Tenemos el caso A, que es el préstamo personal, y el caso B, que está garantizado con un inmueble que está ubicado en Chile. ¿Qué les parece? Y ahí hay que tener en cuenta mucho lo del artículo que leímos recién, el artículo 5, ¿sí? Bueno, digamos, el compañero dice en Chile. Vamos a analizar primero el punto 1, ¿sí? El punto A. Entonces, es una persona del exterior que le da un préstamo a una persona que tiene nacionalidad de nuestro país, ¿sí? Y este préstamo es garantizado en forma personal, ¿está? En ese caso, digamos,
el ingreso sería de fuente argentina para este sujeto del exterior. ¿Por qué? Porque el tomador del préstamo es argentino, ¿sí? Entonces, esa persona va a obtener como ingreso un interés por este préstamo y el interés, en definitiva, lo que hay que tener en cuenta, tanto acá como en el otro punto, exactamente, ahí lo que dice el compañero Gabriel, ¿sí? Está muy bien, Gabriel dice. En el caso 1, en Argentina, porque va a ser utilizado acá, ¿sí? Entonces, esa es la palabra clave, la utilización económica, ¿sí? Que se le va a dar a este préstamo. Si bien el planteo por ahí claro, no es tan profundo en ese sentido, pero, digamos, el key de la cuestión en este caso es la utilización económica. Y la utilización económica se supone que se lo va a dar el sujeto acá en el país, ¿sí? Y en el punto 2, que sería el préstamo está garantizado con un inmueble que está en Chile, el inmueble, se podría suponer que sería un ingreso atribuible a Chile, pero no, se tiene que tener en cuenta la utilización económica también, ¿sí? Vamos a repasar el artículo 5 de la ley que habla de la fuente, que nos dice. Dice, en general y sin perjuicio de las disposiciones especiales de los artículos siguientes, son ganancias de fuente argentinas aquellas provenientes de los bienes situados, colocados o utilizados económicamente en la República, de la realización en el territorio de la nación de cualquier acto o actividad susceptible de producir beneficios o de hechos ocurridos dentro del límite de la misma, sin tener en cuenta la nacionalidad, domicilio o residencia del titular o de las partes que intervengan en las operaciones, ni del lugar de celebración de los contratos. Entonces, acá básicamente se tiene en cuenta la utilización económica, ¿sí? La utilización económica de ese préstamo se supone que el sujeto lo va a invertir acá en el país, ¿sí? Salvo que por ahí aclare en el planteo o, como les dije hoy, si fuera una pregunta de parcial, yo aclararía. Supongo que el sujeto que toma el préstamo lo va a invertir o lo va a utilizar económicamente en el país, ¿sí? Entonces, eso es lo que le da a ustedes la pauta de que es una renta de fuente argentina y que la utilización económica. ¿Está? Bueno, vamos a ver qué dice la solución. Punto 3. 3A. En este caso, que era el préstamo personal. En este caso, los ingresos por intereses son de fuente argentina porque este es el lugar donde se da la utilización económica del capital. El impuesto se retendrá y se ingresará con carácter de pago único y definitivo, ve el artículo 10 del impuesto a las ganancias. Punto B. Entonces, lo del pago, la retención con carácter de pago único y definitivo, después lo vamos a ver bien, ¿sí? Punto B. En este supuesto, los ingresos también son de fuente argentina porque si bien el inmueble que garantiza el crédito se encuentra en el exterior, la utilización económica del capital se realiza en el país. Ver el artículo 10 de la Ley de Impuestos a las Ganancias. Vamos a ver el artículo 10. Me parece que está desactualizada la solución, nomás porque no es el artículo 10, ¿sí? Bueno, después vamos a ver bien de qué artículo se trataba, ¿sí? Pero en definitiva, bueno, la solución está bastante clara, en el sentido de que se tiene que tener en cuenta la utilización económica. ¿Estamos? Bueno, vamos a avanzar un poquito más. Punto 4. Un técnico canadiense en sistemas de computación residente en Estados Unidos es contratado por una empresa argentina para que venga al país con el objeto de elaborar un informe referente al funcionamiento del departamento de sistemas de la empresa. La tarea encomendada le demanda 6 días de trabajo, al cabo de los cuales percibe una suma convenida previamente en remuneración de su labor. La ganancia es de fuente argentina o de fuente extranjera. ¿Qué les parece? Entonces, es un técnico que
Lo contrata una empresa del país para que realice un trabajo, ¿sí? Natalia, es de fuente argentina, exactamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque la utilización, primero que el trabajo se va a realizar en el territorio. Independientemente de que se realice de forma online, ¿sí? Porque muchas veces por ahí hay ciertos trabajos que se realizan todo de manera online. La empresa puede contratar al ingeniero en sistemas para que le realice determinado trabajo, ¿sí? Pero también acá se tiene en cuenta la utilización económica, ¿sí? La empresa lo va a utilizar económicamente ese informe o esa prestación de ese servicio en Argentina. Como seguramente el sujeto del exterior no va a estar inscrito en el impuesto a las ganancias y no tiene la obligación de hacerlo, la empresa argentina al momento de pagarle le tiene que efectuar la retención del impuesto, ¿sí? Con carácter de pago único y definitivo. Eso básicamente es lo que decía hoy el punto anterior. Es decir, si yo que soy residente en Argentina, contrato a alguien en el exterior para que me realice un trabajo, que yo lo voy a utilizar acá, ¿sí? Un informe o lo que sea, al momento de pagarle yo le tengo que retener el impuesto a las ganancias con carácter de pago único y definitivo y yo voy a ser el obligado a ingresar ese impuesto de ese sujeto. Ese sujeto, digamos, lo único que va a hacer va a cobrar la diferencia, ¿sí? En definitiva, después, si él en su país tiene que declarar la renta esta que obtuvo en nuestro país, seguramente se podrá tomar como pago a cuenta lo que yo le retuve. ¿Está? ¿Está claro eso? Vamos a ver lo que dice la solución. Es una ganancia de fuente argentina según el artículo 5 de la ley y el artículo 10, inciso C del decreto reglamentario. Es la realización de un acto realizado en el territorio de la nación susceptible de producir beneficios. Me parece que hoy en los puntos anteriores hablabas del artículo 10 del decreto, así que vamos a ver. Decreto. Exactamente. Artículo 10 del decreto habla de fuente, principios generales, ¿sí? Y me dice, en general y sin perjuicio de las disposiciones especiales de la ley y de este reglamento, son ganancias de fuente argentinas los alquileres y arrendamiento proveniente de inmuebles situados en el territorio de la República Argentina y cualquier especie de contraprestación que se reciba en constitución a favor del tercero de derechos de usufructo, uso, habitación. Bueno, básicamente, después lean bien el decreto. Este inciso que por ahí les va a aclarar por ahí algunos puntos que puedan llegar a tener dudas. Punto 5. El resultado de una actividad realizada en el exterior por una persona residente en el país, que constituye materia sujeta a impuesto para la legislación argentina. Puede también ser materia imponible para el fisco del país en el cual se desarrolló la actividad, que dispone al respecto la ley del impuesto a las ganancias, ¿sí? Bueno, entonces acá lo que nos dice es, una actividad que es realizada en el exterior por una persona residente en el país. Constituye una materia sujeta a impuesto por nuestro país, ¿sí? Entonces, la pregunta es, si puede ser materia imponible para el fisco del país en que se realiza la actividad, ¿y qué dispone nuestra ley con respecto? Es lo que leímos también y lo que dice en el artículo 1. ¿Qué es el artículo 1? Sí, el artículo 1, perdón. Que habla de, digamos, si yo soy residente en el país, realizo un trabajo en el exterior por el cual obtengo una ganancia, esa ganancia es de fuente argentina. ¿Por qué? Porque lo realiza un sujeto, en este caso, que es residente del país. ¿Puede estar sujeta a un impuesto en el exterior? Sí, porque si la legislación del exterior considera que eso tiene que ser, perdón, es inverso al caso anterior, no recuerdo bien cómo era el caso anterior. Sí, lo del técnico en sistemas, ¿a eso te referís, Natalia? Exactamente, sí. Vendría a ser, claro, el caso inverso, ¿sí?
yo que soy residente en el país, realizo un trabajo en el exterior. Me contratan del exterior para hacer un trabajo, ¿sí? Como bien leímos en la ley, yo tengo que pagar impuestos a las ganancias acá en el país. Y la pregunta es si el país del exterior puede grabar esa actividad en el exterior. Sí, tranquilamente la puede grabar. ¿Y qué es lo que dice la ley al respecto? Es que el impuesto que yo pague en el exterior lo puedo utilizar como pago cuenta del impuesto que yo tenga que pagar acá al incrementar mi base imponible por ese ingreso, ¿sí? Es decir, a ver, y lo que tienen que tener en claro es que yo lo puedo tomar como pago cuenta, pero nunca me puedo tomar un importe mayor al impuesto que me dé a pagar por el incremento de mi base imponible en el país. Poniendo como base numérica. A ver, si yo tengo ingresos en Argentina por actividades realizadas en el país por 1.000.000 de pesos, yo gané en el país 1.000.000 de pesos y realicé trabajo en el exterior por 100.000 pesos. ¿Sí? Entonces tengo durante el año 110.000 pesos. O sea, en el exterior gané 10.000 pesos. ¿Sí? Tengo 1.000.010.000 pesos. Si yo por esos 10.000 pesos que gané en el exterior pagué un impuesto de 500 pesos, ¿sí? Esos 10.000 pesos que yo los traigo acá al país me generan un impuesto, o sea, un incremento en mi impuesto de 300 pesos, yo únicamente me puedo tomar como pago cuenta 300 de los 500 que pagué en el exterior, ¿sí? Es decir, los 200 que yo pagué de más en el exterior, yo no lo puedo compensar contra otros impuestos que yo los generé dentro del territorio. ¿Se entiende? O sea, yo puedo tomarme como pago cuenta lo que pagué en el exterior, pero hasta el límite del incremento de mi base imponible. Está, perfecto. Creo que lo dije un poco como rebuscado, pero la idea es que se entienda. A ver, ¿qué más tenemos? Después dice, una sociedad anónima constituida en el exterior paga dividendos a un inversor del país. ¿Esos dividendos que paga el inversor del país son ganancias de cuenta argentina? Entonces, a ver, una sociedad constituida en el exterior paga dividendos a un inversor del país. ¿Esos dividendos que paga al inversor del país son ganancias de fuente argentina? ¿Qué les parece? O sea, una sociedad del exterior, digamos, yo, que soy residente del país, tengo acciones de una sociedad del exterior. Esa sociedad del exterior paga dividendos, ¿sí? Me paga dividendos a mí que soy residente en el país. Entonces, ¿esa ganancia es de fuente argentina o de fuente extranjera? ¿Qué les parece? Es de fuente extranjera, exactamente. ¿Por qué? Porque la sociedad, digamos el capital es del extranjero, ¿sí? Entonces, para mí, que soy residente en el país, va a ser una ganancia de fuente extranjera. ¿Estamos? Dice, son ganancias de fuente extranjera, pero por la aplicación del criterio de renta mundial es ganancia grabada. Sí, por más de que sea una ganancia de fuente extranjera, yo que soy residente tengo que pagar en el país por esa ganancia. ¿Sí? Y volvemos a lo mismo. Si esa sociedad que paga los dividendos ya me retiene un impuesto a las ganancias o a las rentas o algo equivalente a nuestro impuesto, yo después me lo puedo tomar como pago a cuenta. ¿Sí? Punto 7. Una persona residente en el Perú posee distintos inmuebles en zonas de veraneo de la Argentina y los alquila por periodos de vacaciones a personas también residentes en el Perú, país donde se celebran los respectivos contratos de locación. ¿De qué fuente es la renta que percibe el propietario de los inmuebles? ¿Sí? Entonces, digamos acá. Natalia es de fuente argentina. Perfecto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el artículo 5 hoy lo dejó bien claro. El inmueble está en la Argentina, si bien
el propietario del inmueble es de Perú, los locatarios son del Perú, los contratos se celebran en el Perú, el bien está situado en el territorio de la República Argentina. Por ende, la ganancia es de fuente argentina. ¿Está? Eso, el artículo 5 es clave ahí en este punto del práctico. Dice, fuente argentina, según el artículo 5 de la ley y el artículo 10 del decreto reglamentario, ya que los alquileres percibidos son beneficios producidos por bienes situados en la República. No interesa si el locador reside en otro país, tampoco el lugar donde se celebren los contratos ni la moneda en que se pague la locación. Punto 8. Una sociedad constituida en la República Argentina obtiene ingresos por la venta de dos inmuebles. Un inmueble afectado como bien de uso y un inmueble afectado a alquiler. ¿De qué fuente son los ingresos que obtiene? Entonces, la sociedad es constituida en la República Argentina y obtiene ingresos por dos inmuebles. Uno como bien de uso y otro que estaba al alquiler, digamos. Perdón. Con respecto a la pregunta de qué fuente, no cabe duda que son de fuente argentina, ¿sí? Porque la sociedad es de la República Argentina. Entonces dice, los ingresos por la venta de los mencionados inmuebles son de fuente argentina. Punto 9. La Plata Sociedad Anónima Empresa Argentina realiza operaciones de exportación de bienes muebles, es decir, compra en el país y vende a España. ¿De qué fuentes son las ganancias que obtienen por la realización de tales operaciones? También no hay mucho que cuestionar acá. Digamos, son bienes, o sea, la renta por la venta de bienes, por la exportación, es de fuente argentina, ¿sí? Punto 9, ganancias de fuente argentina, artículo 9. Ahí vieron que en la solución ya por ahí también le ponen los artículos, los incisos, como para que ustedes vayan y lean el artículo del inciso, que por ahí les va a ayudar un poco a explayar un poco, digamos, la solución. Y también es muy importante al momento de resolver un parcial, un práctico, digamos, que ustedes en cada punto pongan la referencia de la ley, la referencia normativa, es decir, ustedes responden y ponen según el artículo tal, inciso tal de la ley, del decreto y demás. Entonces, eso los ayuda por ahí a darle un poco más de certeza y que el profesor entienda y aclare, digamos como que le suma un plus, le suma punto. Si bien yo no soy el que corrijo, aclaro, corrige todo desde Salta los parciales, siempre le da un plus, ¿sí? A la solución. Si uno ve, digamos, que cuál es la referencia, qué artículo aplicaron, digamos, qué norma aplicaron, entonces como que da más certeza al momento de saber qué es lo que interpretaron ustedes, ¿sí? Entonces siempre le ponen un costadito, artículo tal, inciso tal, ley, decreto, resolución, lo que sea, digamos, como por ahí para sumar un poco más de puntos, ¿sí? Punto 10. Aerolínea Argentina presta servicio de transporte aéreo de cargas entre los distintos países de Asia. ¿De qué fuentes son las ganancias que obtiene esta empresa? ¿Qué les parece? Entonces, digamos, a ver, si bien la empresa es argentina, ¿sí? Realiza vuelos de carga, creo que decía, a ver. Transporte aéreo de carga entre países de Asia, ¿sí? Entonces, a ver, es una empresa argentina, pero realiza, por ejemplo, a ver, desde un país de Asia a otro país de Asia, transporte de carga. Es de fuente argentina porque la empresa es
eh, es de origen argentina, digamos, en realidad es como que tiene un tratamiento especial, sobre todo en cuanto a la base imponible, ¿sí? Ahí vamos a leer la solución y después vamos a leer bien la norma. Dice, si se obtienen ganancias si se obtienen ganancias de fuente argentina, según el artículo 10 de la ley, se considera que el 10% del importe bruto de los fletes por pasajes y cargas constituyen ganancias netas de fuente argentina, salvo que se trate de empresas constituidas en países con los cuales la Argentina hubiese firmado convenios para evitar la doble imposición internacional. ¿Sí? Entonces, vamos al artículo 10 de la ley. Transporte internacional y operaciones con contenedores. Dice, se presume, sin admitir prueba en contrario, que las compañías no constituidas en el país que se ocupan en el negocio de transporte entre la República y países extranjeros obtienen por esta actividad ganancias netas de fuente argentinas iguales al 10% del importe bruto de fletes por pasajes y cargas correspondientes a esos transportes. Asimismo, se presume, sin admitir por el contrario, que el 10% de las sumas pagadas por empresas radicadas o constituidas en el país a armadores extranjeros por fletamentos a tiempo o por días que constituyen ganancias netas de fuente argentina. Las presunciones mencionadas en los párrafos precedentes no se aplicarán cuando se trate de empresas constituidas en países con los cuales, en virtud de convenios o tratados internacionales, se hubiese establecido o se establezca la exención impositiva. En el caso de compañías no constituidas en el país que se ocupan en el negocio de contenedores para el transporte en la República o desde ella a países extranjeros, se presume, sin admitir por el contrario, que obtienen por esa actividad ganancias netas de fuente argentina iguales al 20% de los ingresos brutos originados por tal concepto. Los agentes o representantes en la República de las compañías mencionadas en este artículo serán solidariamente responsables del pago del impuesto. Las ganancias obtenidas por compañías constituidas o radicadas en el país que se ocupen en los negocios a que se refieren los párrafos precedentes se considerarán íntegramente de fuente argentina con prescindencia de los lugares entre los cuales se desarrollen su actividad. En realidad, como que no se da ninguno de los supuestos. El que más se acerca es el primer párrafo. Dice, se presume sin admitir por el contrario que las compañías no constituidas en el país que se ocupen en el negocio de transporte entre la República y países extranjeros, porque en realidad, en este caso, la sociedad es constituida en el país. ¿Sí? Y la particularidad es que el transporte se da en el exterior. O a ver, en el segundo, asimismo, se presume sin admitir por el contrario que el 10% de las sumas pagadas por empresas radicadas o constituidas en el país a armadores extranjeros, no, tampoco es el segundo. Y a ver, en el decreto 1516-1721. Vamos a ver en el decreto si por ahí aclara un poquito más. A ver en el artículo 16. Las empresas de transporte constituidas, domiciliadas o radicadas en el país, incluso los establecimientos permanentes pertenecientes a empresas del exterior que hayan suscrito contratos de fletamento a tiempo o por viaje con empresas del exterior, deberán retener e ingresar en el impuesto el 10% de las sumas que abonen. No, ese no es. A ver, acá en el artículo 15. Se consideran de fuente argentina las ganancias obtenidas por las empresas de transportes constituidas en el país cuando el tráfico se realiza entre la República Argentina y países extranjeros o viceversa, o entre puertos del exterior. Asimismo, las empresas de transporte constituidas en el exterior deberán tributar el 10% del importe bruto de fletes por pasajes y cargas
que corresponden al transporte desde el punto de embarque en la República hasta el destino final del exterior realizados por las mencionadas empresas. Cuando se contrate fletes de carga destinadas a puertos extranjeros que no tengan línea directa, no, eso tampoco. Sería básicamente el primer párrafo. Se considerarán de fuente argentina las ganancias obtenidas por las empresas de transporte constituidas en el país cuando el tráfico se realice entre la República Argentina y países extranjeros o viceversa, o entre puertos del exterior, que vendría a ser ahí, porque, digamos, la sociedad es constituida en el país y el transporte se da en el exterior, ¿sí? Y entonces ahí se aplica lo de la base imponible del 10% del importe bruto de fletes por pasajes y cargas. ¿Y está? Básicamente yo creo que iría por ese lado, digamos. No queda muy claro porque no sería específicamente el artículo 10, sino directamente el artículo 15 del decreto. Bueno, hacemos un punto más y dejamos ya para la clase que viene, ¿sí? Las compañías no constituidas en el país dedicadas al negocio de contenedores para el transporte en la República Argentina y desde ella a países extranjeros. ¿Obtienen ganancias de fuente argentina? Justamente lo que acabamos de leer, sí, recién. Que decía que en este caso sí son de fuente argentina y se toma como importe el 10% del importe bruto, ¿sí? El artículo 10, segundo párrafo de la Ley de Impuestos a las Ganancias, establece la presunción para este caso que no admite prueba en contrario. Establece que se presume que obtienen por esa actividad ganancia neta de fuente argentina igual al 20% de los ingresos obtenidos por tal concepto. En este caso sí sería acá. En el caso de compañías no constituidas en el país que se ocupan en el negocio de contenedores para transporte en la República o desde ella a países extranjeros, se presume sin admitir prueba en contrario que obtienen por esa actividad ganancias netas de fuentes argentinas iguales al 20% de los ingresos brutos originados por tal concepto. ¿Está? Bueno, dejamos acá y, bueno, los puntos que siguen los dejo para que los desarrollen ustedes, ¿sí? Son más o menos de la misma del mismo orden, ¿sí? Los prácticos que siguen, los puntos que siguen. La semana que viene ya vamos a ver directamente el práctico 3. Si tienen alguna duda o alguna consulta sobre algunos puntos de los que siguen, lo vemos, me lo consultan la clase que viene. Y si no, bueno, si no tienen ninguna duda, genial, ¿sí? Pero la clase que viene ya vamos a avanzar con el práctico 3 que tiene como por ahí un poquito más de cosas prácticas, ¿sí? ¿Alguna duda, alguna consulta con lo que vimos hoy? Bueno, perfecto. Bueno, buen fin de para ustedes también y que tengan felices Pascuas. Hasta luego.